Muy buenas tardes, estimados amigos. Una vez más, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio se reúne en esta biblioteca. Pero esta vez es para un acto especial que lo hacemos en coordinación con el PEN Internacional, con énfasis en los países nuestros de la América Latina. Este acto se titula Acto que ya lo han efectuado otros PEN, pero hoy lo vamos a hacer nosotros. Lo hace el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Se titula PEN Protesta, Día de los Muertos 2019. El año pasado también lo hicimos y bajo el mismo nombre, pero PEN Protesta 2018 fue el año pasado. En esta ocasión, como la anterior, leeremos los nombres de los periodistas asesinados en algunos países de la América Latina, a la vez que los participantes leerán textos bien poéticos, bien prosa, relacionados o que tengan que ver con situaciones traumáticas que hemos enfrentado en Hispanoamérica. Quiero decirles que para nosotros, el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, es un deber participar y efectuar todos los años en este tipo de eventos. Nosotros, por ser un PEN en exilio, sabemos lo que es la brutalidad de la represión. En el caso del régimen castrista, que lleva 60 años entronizados en el poder, un poder absoluto, se han cometido múltiples fechorías, múltiples crímenes contra la clase periodística, la clase intelectual. Lo que el régimen castrista ha hecho algo que otros regímenes, quizás menos refinados en esa brutalidad, no han alcanzado ese grado de refinamiento. Han legislado leyes para reprimir a los creadores. Tenemos la ley 88 que se generó a raíz de la detención de los periodistas de la llamada Primavera Negra, condenados durante la llamada Primavera Negra, que por cierto, está uno aquí que va a participar hoy, un poeta reprimido en aquella Primavera Negra que cumplió 7 años de cárcel, Regis Iglesias. Gracias, Regis. Vino de España para estar hoy con nosotros. ¿En qué año fue, Regis? 2003. En el 2003 pusieron en vigor la ley 288. Posteriormente, ahora recientemente, el decreto 349 que reprime a los creadores y a los periodistas. Otras tiranías totalitarias de la América hispana no se han atrevido a tanto, pero el régimen castrista es tan refinado que incluso los asesinatos de comunicadores pues los disfrazan como accidentes. El caso que tenemos Osvaldo Payá Sardiña, que a pesar de que Osvaldo Payá era el dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, también ejercía el periodismo. Fue asesinado y quedó como un accidente. El de Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, también ejercía el periodismo independiente. Recurrió a un hospital por un ataque de asma y de ahí salió cadáver. Estoy diciendo solamente 2 personalidades que son conocidas internacionalmente, pero hay muchos más, ocultos, callados, que han perecido, que han muerto, que le hacen la vida, por usar una palabra, literalmente imposible de vivir. Y eso sucede bajo el régimen castrista. Por eso para nosotros es un deber participar y solidarizarnos, al margen de la ideología que tengan, siempre que la practiquen de forma democrática con las naciones, con los periodistas vivos y con los familiares de los fallecidos. Hoy van a participar con nosotros Silvia Landa, Julio Estorino, Sara Martínez Castro, Ligia Guillén, periodista nicaragüense que hoy nos acompaña y hace pues que nuestro PEN se expanda más. Regis Iglesias, que ya lo mencioné, Luis de la Paz, que es nuestro secretario, pero hoy está como panelista, y Daniel Pedreira. Luis es el secretario del PEN, como dije. Daniel Pedreira
es el que atiende el Comité de Escritores en Prisión. Y me acompaña hoy en la mesa pues nuestra querida Matilde Álvarez, que preside el Comité de Escritoras. Vamos a comenzar este acto y Matilde va a presentar y va a llamar a la primera, el primer creador. Por cierto, quería decirle que tenemos un ramo de flores en homenaje a los caídos, velas que no pueden ser de ceras, porque aquí la prohíben, y al final, entre las damas asistentes, pues vamos a sortear ese ramo de flores. Muy buenas tardes, y yo también les doy las gracias por acompañarnos en una presentación que para nosotros es tan importante. Tengo el gusto de presentar a Silvia Landa. Ella nació en La Habana, Cuba, es poeta, recitadora, periodista de radio y televisión, también es conferencista, es autora de 4 libros, entre ellos Mar de Adentro y Silvia Landa en verso y prosa. Silvia aúna la facultad poco común de declamar sus propios poemas. Asimismo, cultiva la poesía clásica y la afrocubana. A lo largo de su fecunda vida poética, ha ofrecido recitales en La Habana, Cuba, Madrid, España y los Estados Unidos. Como periodista, en 1986 para la televisión, en transmisión bilingüe, entrevistó a la Madre Teresa de Calcuta. En el presente prosigue escribiendo poesías y ofreciendo recitales. Silvia, mucho gusto en presentarte. Sí, necesito. Permítanme hacer una prueba. ¿Ustedes me oyen bien? O sea, si prescindo un poquito del micrófono no hay problema. Vale. Yo quisiera comenzar por lo más importante. Vale. Yo quisiera comenzar lo más importante, que es mencionando tristemente a una serie de periodistas asesinados, y a mí me corresponde recordar, y que Dios los descanse en paz, a Leobardo Vázquez Atzin, reportero para La Opinión de Poza Rica y fundador de la página Facebook Enlace Informativo Regional. Fecha de asesinato 21 de marzo del 2018. Lugar Gutiérrez, Zamora, Veracruz. A mí recientemente el recital que ofrecí el día 19, Albertini y otra persona más de aquí del Pen Club me pidieron que lo que querían es que yo dijera aquí lo que dije en el recital, y me refiero a alguien que todos conocimos en Miami y que no solo conocimos, sino que quisimos y admiramos mucho, a Pura del Prado. Entonces, el poema que me han pedido es el poema de ella, que es conocido no solo aquí, yo diría que en Europa, Latinoamérica, en todas partes, donde ella expone su deseo de que ella sea enterrada en Cuba y no aquí. Y el poema dice así, y se titula Aquí no. El día que yo me muera, se va a morir Cuba un poco, porque mi espíritu loco tiene zumo de palmera. Llévame para allá, aquí no, ¿qué va? El día que yo me muera, mi patria andará difunta, de luto el río, la yunta, fúnebre la guayabera. El día que yo me muera, la isla andará llorando por sí misma, por el cuando yo fui conga y cañavera. Llévame para allá, aquí no, ¿qué va? El día que yo me muera vendrá la espuma caliente cantando un pregón de oriente para mi muerte rumbera. El día que yo me muera, Santiago se va en un grito y me abre un hoyo bendito para guardar mi quimera. Llévame para allá, aquí no, ¿qué va?
El día que yo me muera, donde el Señor se le antoje, mira a ver quién me recoge y me repatria mi acera. No es que otra tierra sea mala, no es falta de gratitud, es que quiero mi ataúd donde mi sol se regala. Llévame para allá, aquí no, ¿qué va? El día que yo me muera, se muere un cantar de Cuba y al cielo quiero que suba por su autóctona escalera. El día que yo me muera, por piedad, por compasión, trasládame el corazón que mi montaña lo espera. Llévame para allá, aquí no, ¿qué va? Que voy a andar sin descanso, tendré una cruz vagabunda, si mi tierra no me infunda, ni me acuesto en su remanso. Prométanme los soldados, roto este muro de hierro, no dejen en el destierro mis huesos abandonados. Llévenme para allá, aquí no, ¿qué va? Gracias. Yo quiero mencionarles un dato muy interesante. Ella tenía ese deseo, y lo repetía constantemente, de ser enterrada en Cuba. Y no era tan fácil como parece. Pero ella tenía un amigo que también fue íntimo amigo mío, uno de los grandes poetas cubanos, Jorge Valls Arango. Y fue Jorge el que gestionó la más difícil de las gestiones con la Iglesia Católica de la isla de Cuba. Y él logró que se la llevaran. ¿Y dónde creen ustedes que está enterrada? Algunos de ustedes lo saben, Pura del Prado. En el cementerio de Santa Efigenia, en Santiago de Cuba. Pero no como cualquiera de nosotros pudiera estar enterrado, no. A Pura la enterraron en el jardín unido a la iglesia, donde solamente han sido y podrán ser enterrados un cardenal y los arzobispos cubanos. Y logró su hijo, de los dos, uno de ellos, aquí tengo el nombre, no aparece aquí. Sí, René Pedraza del Prado se la llevó y está enterrada allí. O sea que todo su deseo se cumplió. Muchas gracias. Silvia leyó los nombres de los... Sí. Ok, ahora tengo el placer de presentarle a Sara Martínez Castro. Sara nace en Cueto Oriente. Exiliada en Estados Unidos desde 1970, se gradúa con honores de Miami-Dade Community College en 1979. Toma cursos de literatura española e hispanoamericana en St. Thomas University. Recibe certificado de periodismo del Kubrick Memorial Center de la Universidad de Miami en 1994. En 1986 publica el poemario La Soledad Detenida. Su obra poética ha sido reconocida en certámenes literarios y publicada en distintas antologías de Argentina, México, España y Estados Unidos. Trabaja como traductora para varias agencias de relaciones públicas y es la secretaria de Cultura de Alfa 66. Aquí tienen a Sara. Si quieres, ahorita tienes. Yo creo que como tengo la voz bastante potente, creo que lo mejor es no acercarme al micrófono. Sí, para que no haya eco. El eco del micrófono es si tú te le encimas. Si tú te mantienes a cierta distancia, no va a ser. Vamos a ver. Sí. Buenas tardes a todos. Me siento muy emocionada y muy contenta. Hoy tenemos el honor, entre todos los escritores cubanos, que hay una nicaragüense que yo admiro mucho, Ligia Guillén. Me alegra que estés aquí, Ligia. Es un acto conmovedor porque vamos a recordar a los periodistas asesinados en distintos países de Latinoamérica. Yo entré en internet para ver sus rostros y eso crea una cercanía espiritual. Los vi jóvenes, llenos de vida, llenos de sueños. Esa es la imagen que proyectó. Pero sobre todo vi hombres comprometidos con la verdad.
y hay que ser muy valiente a veces en situaciones adversas para alzar la voz. Y estos hombres, cuyos nombres voy a leer, fueron capaces de poner esa verdad por encima de sus intereses personales. Estos periodistas fueron asesinados en Brasil. Wellington Bayer Brisson, periodista y dueño de Jornal de Rondônia y miembro del partido político Partido Humanista de Solidariedade, asesinado el 16 de enero del 2018 en Cacoal, estado de Rondônia. Y aunque parezca increíble, al día siguiente, 17 de enero del 2018, asesinaron también a otro periodista, Jefferson Pureza López. Robinson Giorno, periodista y fundador del portal Jornal o Maricá, fue asesinado el 25 de mayo del 2019 en Maricá, Río de Janeiro. Yomayo de Silva Barros, periodista y fundador de Ley Seca Maricá, asesinado el 18 de junio del 2019 en Maricá, Río de Janeiro. Y es bueno pensar cuando recordamos a estos muertos también en la familia que murió un poco ese día. Porque, por ejemplo, Wellington Bayer Brisson iba en su moto con su esposa. A él lo acribillaron a balazos. Ella sobrevivió. Pero yo me pregunto hasta qué punto ella sobrevivió. Cuando pienso en todos estos muertos, no puedo, mi corazón se traslada a los presos y fusilados en mi patria, un país donde no se respetan los derechos humanos, donde la libertad de expresión llega a convertirse en un acto heroico, porque sabemos cómo son perseguidos, cómo son castigados. Y yo creo, especialmente con los fusilados, que los que quedamos vivos hemos contraído una responsabilidad muy grande, ser guardianes de la memoria histórica, que no los olvidemos y que no permitamos que nadie más los olvide. Muchas veces yo estoy parada hasta en la cola del banco y me pongo a hablar de uno de ellos, porque me he propuesto que donde quiera que yo esté, no me importa lo que la gente opine, como si opinan que estoy loca. Yo creo que ellos merecen ser recordados, ellos merecen ser rescatados del olvido. Y muchas veces pensamos que los héroes son seres extraordinarios. No. El hombre más sencillo, comprometido con la verdad, nos puede dar un ejemplo grandioso de que los hombres con principios firmes nunca claudican. Yo quiero compartir con ustedes un poema que escribí, que está dedicado a esos hombres, a ese hombre sencillo que pone su verdad por encima de todo. Con el permiso de ustedes y la bondad de ustedes voy a compartirlo. Ese hombre sencillo que sostiene la verdad sobre el miedo y la censura. La palabra es su única armadura. No hay tirano que al odio la encadene. Por cada preso y cada fusilado se abre un surco de luz en su conciencia. El niño al que le roban la inocencia, el viejo al que le borran su pasado. Ese hombre sencillo se convierte en sendero de fe que se agiganta sobre sueños que viven casi yertos. Ese hombre sencillo se hace fuerte y la patria le llena la garganta para salvar las voces de los muertos. Muchísimas gracias. Gracias a Sara Martínez Castro.
Estos son momentos emotivos y este es un acto lleno de emotividad. Estamos recordando, repito, en este acto que el Pen Club Internacional orienta y que nosotros también nos sumamos a los caídos por cumplir su deber periodístico, por informar en América Latina. Ahora me toca presentar a un querido amigo, Julio Estorino. Nació en Unión de Reyes, provincia de Matanza, en el año 1943, hace mucho tiempo de eso, según él. Activista por los derechos humanos del pueblo cubano desde los 14 años, exiliado en los Estados Unidos a partir del año 1963. Julio Estorino es autor de una apreciable obra poética, periodística y ensayística. Su obra más reciente es Biografía de un hombre de Dios, la vida de Monseñor Agustín Román. Como aquel que lo dijo primero, Julio Estorino dice: no ser más que un viejo paraguas sobre el cual han caído muchos aguaceros. Con ustedes, nuestro querido Julio Estorino. Buenas tardes a todos. Gracias, Albertini, por la presentación. Y gracias al PEN Internacional y a este PEN Club por este hermoso día. Qué bueno que quedan por el mundo grupos como este, que se reúnen una tarde siquiera, para aunque sea con su pensamiento, con su gratitud, reverenciar a aquellos que confirmaron en la tradición del Salvador de la humanidad, confirmaron su ideal ofreciendo su vida. Eso hay que respetarlo siempre. Eso yo lo respeto cuando lo hace hasta el enemigo. Cuanto más cuando lo hace aquel que podemos llamar hermano en ideales. Yo he tenido el privilegio a lo largo de mi vida, que en estos andares empezó muy temprano, como relataba Albertini, de haber conocido a muchos, pero a muchos, y por eso quizá yo me quedo un tanto asombrado cuando tanta gente no sabe ver el bien a su alrededor, o los héroes a su alrededor, o los santos a su alrededor. Yo he conocido tantos y tantos, que de una forma o de otra, algunos con un gesto simple, otros con el quehacer de cada día, han puesto su vida en la estacada por sus ideales, por sus creencias, por sus hermanos. Y fue precisamente Jesús de Nazaret, el primero de todos, quien dijo que nadie tiene amor tan grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entendiendo como amigos, y los cubanos sabemos mucho de esto, a todo un pueblo. Yo quiero comenzar leyendo los nombres de los periodistas que se me han asignado. Siempre es un honor pronunciar los nombres de hombres y mujeres que han puesto la vara tan alta. Carlos Domínguez Rodríguez, periodista del diario Nuevo Laredo y columnista político independiente. Fue asesinado el 13 de enero de 2018 en el Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Leslian Pamela Pamica Montenegro del Real, periodista quien publicaba un canal satírico en YouTube y la revista noticiosa impresa y digital El Sillón. Fecha de su muerte, 5 de febrero de 2018, lugar Acapulco, Estado de Guerrero, México. Nora Sarabia Garduza, reportera del seminario Chontalpa y de los diarios Tabasco Hoy y Diario Presente, fue asesinada el 11 de junio de 2019 y el lugar fue Huimanguillo, Tabasco. Por último, Jesús Alejandro Márquez Jiménez, reportero de Orión Informativo, fecha de su muerte el 1 de diciembre de 2018 en Tepic, Nayarit. La mano que vida ciega podrá 1000 vidas secar, mas nunca podrá matar lo que con sangre se riega. Hay hombres de valer tanto que al morir dan tanta luz que los que erigen su cruz tiemblan al verlos de espanto. Hombres de la patria mía que derriban paredones
al mirar los pelotones de frente con valentía. Son los limpios, son los sanos, los herederos de Atuey, soldados de Cristo Rey, son los mártires cubanos. Yo estaba escuchando a Sara con la emoción que nos hablaba, y el cariño mío con Sara es más viejo que los años que tengo. No. Es recíproco, Julio. Yo lo sé, y lo agradezco mucho, ¿no? Y precisamente veía cómo en estas circunstancias a veces se nos acusa a los cubanos de un tanto egoísta, de creernos que nuestra tragedia es la única, de que somos poco solidarios con otros pueblos que sufren porque tenemos tanto sufrimiento que no nos alcanza a ver el de otro. Y quizá haya un poco de razón en eso, pero a cada uno le duele lo que le duele. Y uno no puede obviar su dolor en beneficio de otro, aunque sí tiene que reconocer que no es el suyo el único dolor. Por eso me honra mencionar a estos periodistas mexicanos que han dado su vida. Pero hoy yo quisiera, estoy seguro que en la mente de ustedes está, y que alguno quizá lo haya mencionado porque llegamos un poco retrasados, quisiera mencionar a un hombre, Armando Sosa Fortuny, que murió hace menos de 3 semanas en Cuba, mi misma edad, 76 años, con una ligera diferencia. De esos 76 años, él pasó 43 años en prisión. Si eso no es un mártir, yo no sé qué definir como un mártir. Yo quiero mencionar en esta tarde a Roberto de Jesús Quiñones Aces, periodista independiente, que el pasado finales de septiembre fue internado en prisión simplemente por ejercer el derecho a informar, a decir lo que piensa, además de decirlo en excelente prosa, elegantemente, sin un atisbo de panfleto ni cosa por el estilo, preso por decir lo que piensa. Y quisiera poder decirle al mundo entero que esta es una tragedia que viene ocurriendo hace más de 60 años, porque parece que se olvida, parece que ya se acostumbró al mundo a esto y apenas se menciona. Pero quisiera además, Albertini, queridos amigos del PEN, decir que quizás tuviéramos, quizás no, yo estoy seguro que sí, debiéramos cambiar el concepto de Día de Muertos cuando hablamos de los nuestros. Los filólogos han dicho que poeta y profeta vienen de la misma raíz, y lo peor que tiene es que algunos poetas se lo han creído, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, hay que decir que fue un poeta para mí quien de alguna manera, no sé si fue el primero, pero sí fue que lo dijo de la forma más bella, ¿no? En la cuestión esta que yo quiero enfocar. Muertos estos hombres, muerto Vicente Méndez, o muerto Diego Medina, o muerto Tony Barona, o muerto Guillermo Martínez Márquez, o cualquiera de nuestros periodistas, o cualquiera de nuestros hermanos que han caído en estas luchas. No. Esa gente vive. Esos están vivos porque los recordamos, porque sus enseñanzas quedan. Muerto Osvaldo Payá Sardiña, un escritor tremendo, y algunos dirán, escritor. Osvaldo escribió la palabra libertad en el corazón de más de 30,000 cubanos a los que les quitó el miedo al firmar el proyecto Varela. Y quizás algunos aquí no supieron ver ese valor tan grande de aquella obra, que fue convertir a tantos cubanos, convencerlos que salieran de la doble moral, se quitaran la máscara y firmaran aquella cosa. Y yo quisiera un aplauso aquí especial, lleno de cariño, para Regis Iglesias, que acompañó a Osvaldo a presentar las primeras 20,000 firmas, a 11,000 firmas en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ese escribió en el corazón de los cubanos. Por eso es que no mueren. Y voy a terminar precisamente explicándoles a ustedes muy brevemente el por qué esos no son muertos. Como dije, no sé si fue el primero que lo dijo, no sé si era un profeta, sí sé que era un poeta tremendo, tanto que han pasado siglos desde que escribió esto y todavía lo recordamos. Y fue aquel que dijo que no son muertos los que en dulce calma en paz disfrutan de su tumba fría.
Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Allá los catristas. Gracias, Julio. Ahora sigue en este orden nuestra querida poeta nicaragüense Ligia Guillén Valenzuela. Nació en Nicaragua. Ligia formó parte del movimiento de poetas de los años 70. Sus primeras publicaciones aparecieron en los años 60. Ella es poeta, periodista, pintora y columnista en diarios y revistas latinas. Su primer libro fue publicado en 1975. Ese mismo año fue incluida en la antología bilingüe Open the Sun. Otras antologías han recogido parte de sus obras. Sus publicaciones incluyen He dado a luz a mi muerte, Sembradoras de sueños, Juegos de prenda y Cantos a mi sangre. Ha trabajado en radio, televisión y periódicos en su país y en el exilio. Por 20 años trabajó para Radio Martí, para la emisora Radio y TV Martí, que como todos sabemos, dirigen sus transmisiones hacia Cuba. También Ligia dirigió y publicó Cuadernos del Éxodo y Poesía Peregrina, entre otras cosas. Con nosotros, Ligia Guillén. Gracias, Julio. Creo que esa frase o ese verso que dijo Julio lo escribió Rubén Darío. Fue Gustavo Adolfo Bécquer. ¿O sí? Por lo menos entiendo yo. Bueno, veremos, a ver, voy a chequear eso porque yo lo tengo como de Rubén Darío. Anyway, de todas formas, es excelente y viene muy al caso. Yo también voy a mencionar algunos periodistas que han sido asesinados en diferentes partes del mundo y recordar que también en Nicaragua todos los días matan periodistas porque allí están en el poder los pupilos de Fidel Castro, que resultaron casi más refinados. Bueno, vamos, José Guadalupe Chan Sib, reportero del portal Playa News, fecha de su muerte 29 de junio de 2018, lugar Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Ángel Eduardo Gaona López, periodista, reportero y camarógrafo, fecha de muerte 21 de abril de 2018, lugar Bluefield, Nicaragua. Rubén Pat Kawich, director del portal Playa News, fecha de muerte 24 de julio de 2018, lugar Playa del Carmen, Quintana Roo. Edgar Alberto Nova López, fundador de La Verdad de Zihuatanejo, fecha de muerte 2 de agosto de 2019, lugar Zihuatanejo, Guerrero. Vamos a recordarlos porque en la medida que los recordemos, como dijo Julio, no van a morir. Y yo quiero leer un poema que escribí, en realidad una elegía a la muerte de mi padre, que murió en el exilio en 1900, murió de 87 años. Vino con toda su familia exiliado cuando los sandinistas llegaron al poder en 1981, salió la familia de allá. Elegía a la muerte de mi padre. La tarde que mi padre tuvo que asistir a la cita era borrosa y destemplada por el frío invernal. Fue una entrevista rápida. Se encontraron, se reconocieron con un gesto y después de una vacilación por su parte, tuvo que aceptar el plazo final. Al regresar tenía en el rostro todo el peso del mundo. No es fácil morirse, me dijo, mirándome a los ojos, y su mirada era despavorida. Pero es que él ignoraba que cada minuto que vivimos nos acerca un paso hacia la muerte. Él nunca se dio cuenta de que la muerte llevaba desde siempre la cuenta de cada segundo de sus 87 años, que empezó a morirse en el vientre materno.
En esos días una droga empírica le dio esperanzas y quiso creer en ella, pero se convenció de que era una quimera. Se dio por vencido. Asumió con dignidad el trance, pero a veces a través de su piel palpitaba la angustia por lo desconocido. Y ese hombre que había sido un duro, se fue ablandando todo. Poco a poco se abrió a la dulzura que siempre tuvo cerca y prefirió ignorar. Él, que defendió sus ideas con fervor y pasión, no quería que se iniciaran discusiones en su presencia, ni se guardaran rencores. Ya en cama, cuando su rostro y sus canas eran una misma cosa, al despedirse buscaba con leve movimiento el beso en la frente o la caricia en la cabeza. Después llegó a las lágrimas y entre llantos recordó a sus hijos bastardos. En las últimas semanas a su Lina la llamaba Linita, la tomaba de la mano buscando su fuerza y solo se aventuraba al sueño teniéndola cerca. Dijo entonces que era un hombre bienaventurado porque se vio rodeado de sus 10 hijos que llegaron de países distantes para el día señalado. En control de sus facultades nos hizo prometer que no llevaríamos su cuerpo a Nicaragua y pidió ser enterrado en los llanos de Manassas, un pueblo de Virginia donde libraron batallas de la Guerra Civil Norteamericana. Tenía poderosas razones para no querer que sus cenizas abonaran la tierra natal. Había nacido como toda su familia en la Segovia. Sus mejores recuerdos de infancia y juventud quedaron en las montañas del norte, el Jícaro, Ocotal, Suzucayán, San Albino, el río Coco. A los 16 años, junto con 2 primos hermanos, se unió a las filas del general Sandino porque creía que la justicia era más que una palabra. Él pensaba, como el general Sandino, que había que pedir el retiro de las fuerzas norteamericanas de Nicaragua. Sus hijos vivimos esa historia con él y por él. El triunfo de la revolución lo convirtió en el hombre más feliz de su patria, pero pronto el desengaño amargó sus últimos días. Después abandonó su país sin mirar para atrás. El paso de los días lo doblegó y suavemente reclinó su tronco cansado. Entonces dijo que tenía cosas sin terminar. Ignoraba que no puede recuperarse el aire respirado. Aquella tarde del 6 de diciembre en Nicaragua cantaban la Purísima. En Virginia caía una nevada. En un instante fue como querer pronunciar una palabra, dejarla empezada y luego nada. El frío de su último aliento se metió en el cuarto, en la cama, llenó toda la casa y me congeló el alma. Al llegar al cementerio el cielo se había desbordado. Llovía como suele llover en sus montañas segovianas. Una lluvia muda, espesa, pausada y fría. Diminutos riachuelos corrían entre las lápidas, arrastrando los manojos de flores marchitas que otras manos dejaron para otros muertos. Tiritando bajo las sombrías empapadas, mirábamos la fosa abierta en la tierra y nos dolía como una enorme herida abierta en el pecho. No sé por qué tardaron tanto en colocar el ataúd, mientras el agua rojiza por el barro se deslizaba recogiéndose presurosa en la fosa. Recordé que antes de morir me dijo que yo era su espíritu y me pregunté qué quiso decirme sin encontrar respuesta. Entonces me zambullí en el pequeño remolino que se movía al fondo y naufragué en su tumba aquella tarde. Gracias, Ligia. Gracias. Ahora, pues, continúa Luis de la Paz, secretario del PEN Club, de nuestro PEN Club. Luis de la Paz es escritor y periodista. Llegó a los Estados Unidos durante el éxodo del Mariel. Fue parte del Consejo de Editores de la revista Mariel, aquella revista que, entre otros, el espíritu fundador de él fue Reinaldo Arenas, el desaparecido Reinaldo.
y también fundó posteriormente la revista El Ateje. Luis ha publicado varios libros de cuentos y entre ellos se cuenta Un verano incesante, Salir de casa y Del lado de la memoria. En poesía tenemos De espacio y sombras, que fue premio Axis del premio Luis Santa Marina, ciudad de Cieza, Murcia, España. Luis es periodista, dirige una peña cultural aquí en Miami muy conocida, y este último libro de Luis, De espacios y sombras, ha sido traducido al inglés. Con nosotros, Luis de la Paz. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar mi presentación recordando que hoy, 9 de noviembre, se celebra el 30 aniversario de uno de los eventos más grandes que simbolizan la lucha del hombre por alcanzar la libertad durante el siglo XX, y es la caída del muro de Berlín. Esa pared de ignominia causó la muerte de cientos de alemanes que intentaban huir de la hoy ya afortunadamente desaparecida República Democrática Alemana. A ellos, a las víctimas mortales, a los que intentaron el cruce y fueron detenidos, a los que soñaban con algún día poder pasar la puerta de Brandenburgo y a los que finalmente lograron la libertad, les deseo dedicarle esta presentación mía de hoy. He preparado un texto breve para celebrar esta protesta a la cual nos ha convocado el PEN Internacional. Dice: la autoridad de cada palabra, el inmenso universo de los medios de comunicación, tanto el escrito, radial, televisivo y el de las redes sociales, conllevan un poder colosal que los comunicadores constituyen por sí solos un indestructible ejército de ideas. Pero como se trata de una tropa armada solo de papel, pluma, un micrófono, tinta y un ordenador, es vulnerable a los embates de quienes ostentan el poder, el político, y los que ejercen cierto poder en el sector del AMPA. Ese ejército bastante desamparado, pues no existen disposiciones que lo protejan, es golpeado cada año con la muerte de algunos de sus voceros, que son abatidos cuando van en busca de la noticia, del fotoreportaje, de la fuente confiable, o cuando reportan algo que molesta a los poderosos. Aún así, los periodistas son una estirpe de valerosos hombres y mujeres invencibles a las que se les respeta, admira y teme. Hacer llegar la información veraz y oportuna ha sido fundamental en el desarrollo de la vida. El hombre necesita de la noticia, es parte de su cotidianidad, y la responsabilidad del comunicador es hacer que se divulgue. En el siglo XX, a la par de los avances tecnológicos, se fueron creando los mecanismos para dar a conocer el acontecer, los periódicos y la radio. Desde los primitivos radios de galena, luego en Europa durante la Guerra Mundial con la BBC de Londres como el medio más confiable de información. En Cuba, en las cárceles, los presos se valían de los diodos para de esa manera estar al tanto de lo que pasaba fuera de sus mazmorras. Los radios de transistores también fueron otro de los avances de la época. Hoy, en el siglo XXI, las redes sociales y los llamados teléfonos inteligentes son los medios más inmediatos y extendidos. Por eso, los periodistas deben estar en el lugar indicado, y es fundamental para que ejerzan su profesión. Son muchos los periodistas que han muerto en meses recientes en cumplimiento de su deber. Por eso, desde esta tribuna, como parte de la protesta Día de los Muertos 2019 que coordina el PEN Internacional,
Se le rinde homenaje a Javier Ortega, periodista del diario peruano El Comercio, asesinado el 10 de abril de 2018 en la frontera entre Ecuador y Colombia. A Lauret Ángel Castillo Cifuentes, reportero de nuestro diario, abatido el 1 de febrero de 2018 en Sachitepeque, Guatemala, y a Francisco Romero Díaz, fundador y colaborador de Ocurrió Así Playa News y periodista del diario Quintana Roo Hoy, muerto el 16 de mayo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Hoy hay que hacer un llamado y exigirle a los gobiernos y las instituciones internacionales como la ONU, la OEA, la Comunidad Europea y otros grupos multinacionales que dicten leyes y establezcan mecanismos para que el nivel del periodista sea equiparado al de un diplomático o un parlamentario, para que tengan cierta inmunidad y protección. Quizás eso ayude a reducir la muerte que cada año ocurre contra aquellos que llevan la información. No se puede perder de vista de que un periodista, un escritor, es en gran medida la conciencia de un pueblo. Sus palabras contribuyen a trazar caminos claros y aproximarse a la verdad y siempre a la libertad. Muchas gracias. Ahora tengo mucho gusto en presentar a alguien que quiero mucho. No es el único, porque también han habido aquí muchas personas que yo quiero entrañablemente. A Daniel Pedreira. Él nació en Miami, pero es de padres cubanos exiliados. Es licenciado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas. Parte de sus estudios han girado alrededor de la historia política cubana durante la época republicana. Entre sus libros e investigaciones se encuentran El último constituyente, El desarrollo político de Millo Ochoa, An Instrument of Peace, The Full Circle Life of Ambassador Guillermo Bell Ramírez y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, Fundación Lucha y Presente. Con mucho gusto, aquí tienen a Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta tarde y en este evento tan importante para la misión del PEN Club nuestro en el exilio y el PEN Internacional. Los siguientes periodistas norteamericanos del diario Capital Gazette de Annapolis, Maryland, ultimados el 28 de junio del 2018, fueron asesinados por Jared Warren Ramos, quien se encuentra detenido y en proceso de ser juzgado por los crímenes cometidos. Las motivaciones no fueron de índole políticas ni delincuenciales. Jared Ramos tenía una larga disputa con el periódico, por lo que el motivo de los asesinatos fue personal. No hubo impunidad de ninguna índole en este caso. Al contrario, casualmente hace un par de semanas, el 28 de octubre de este mismo año, Ramos se declaró culpable del crimen y ahora se espera el proceso de sentencia por parte de un juez. Aquí van los nombres de los asesinados. Gerald Fishman, editor del diario Capital Gazette, fecha de muerte 28 de junio de 2018 en Annapolis, Maryland. Rob Hyacinth, editor del diario Capital Gazette, fecha de muerte 28 de junio de 2018, Annapolis, Maryland. John McNamara, periodista del diario Capital Gazette, también 28 de junio de 2018 en Annapolis, Maryland. Wendy Winters, periodista del Capital Gazette, 28 de junio de 2018 en Annapolis. Y Rebecca Smith, asistente de publicidad del mismo periódico, el Capital Gazette, también en Annapolis, Maryland, el 28 de junio de 2018.
Bueno, ahora me toca el placer, el honor de presentar a mi amigo y miembro del PEN Club, el poeta Regis Ramírez Iglesias. Regis Iglesias Ramírez. Regis, como todos saben, reside en España y está aquí por asuntos del Movimiento Cristiano Liberación, del cual él es portavoz internacional y a la vez cumplimentando una invitación que nuestro PEN Club le cursó. Regis Iglesias Ramírez nació en La Habana en 1959. Se incorporó al Movimiento Cristiano Liberación en 1989. Desde 1996 es miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y su portavoz. En Cuba, de una condena de 18 años de prisión política, cumplió 7. En el 2003 fue desterrado a España, donde reside actualmente. Ha publicado los poemarios Historias Gentiles antes de la Resurrección y Memorias de Otoño. También los libros testimoniales como Un eco en el destierro y El libro de la celda. Es miembro del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio y del directorio de la Asociación Causa Democracia Iberoamericana radicada en España. Con nosotros nuestro querido amigo Regis Iglesias, que por cierto es el Benjamín de todo lo que hemos estado aquí hoy. No, fue en el 69. Me puso más viejo. Bueno, yo quiero agradecer a Bertini por hacerme la invitación a participar en este encuentro, en este día de los mártires de la palabra, y repetir los nombres de estos periodistas mexicanos que fueron asesinados. Así que es un honor para mí, en primer lugar, repetir los nombres de estos mártires de la palabra. Mario Leonel Gómez Sánchez, reportero del Heraldo de Chiapas, fecha de muerte 21 de septiembre de 2018, lugar de fallecimiento Yajalón, Chiapas. José Celestino Ruiz Vázquez, colaborador del diario El Gráfico de Xalapa, fecha de muerte 2 de agosto del 2019, lugar Actopan, Veracruz. Inevit Condés Jaramillo, director del portal del Observatorio del Sur, fecha de muerte 24 de agosto de 2019, lugar Tejupilco, Estado de México. Bueno, yo no soy un experto, no me gusta leer mis poemas, pero cuando me dijiste que si podía traer alguno de mis escritos para compartirlo con ustedes aquí, por supuesto de inmediato me animé mucho, y para mí es un verdadero honor poder estar aquí con todos ustedes, porque aquí me siento entre verdaderos intelectuales y entre verdaderos patriotas. Este no es el mundillo intelectualoide que se acostumbra por lo general en Miami y en La Habana también. Y por eso repito que para mí es un honor compartir con ustedes aquí. Les traje un poema que escribí en 1994 que se llama Discursos. Yo tenía poco tiempo en ese entonces para escribir poesía y fui recopilando todo lo que escribía desde mediados de los 80, y este es uno de los poemas de 1994 que está en ese poemario Confesiones tras el muro, que es inédito aún. A mí me ha absorbido durante 30 años, más de 30 años, el trabajo en el Movimiento Cristiano Liberación, pero a veces he tenido tiempo para escribir, sobre todo cuando he estado en la celda, y he tenido esa oportunidad de dejar que las musas
venga. Entonces, quiero compartir con ustedes discursos. Todas las naciones que necesitan de un Cristo Redentor para erguirle monumentos de mármol o granito, al cual confiar el arte de las profecías encuadernadas en que socorrer los últimos crímenes de un pueblo, siempre tienen una María que llora en un cuarto sin color, sola, porque ha perdido a su unigénito amado y no tiene más compañía ya que su retrato amarillo y recortado por las puntas. A ella regalan flores que tienden a marchitarse por falta de agua potable en fechas concelebradas para las patrias de los Judas. 2. La cuestión en la vida no es alcanzar la estrella, sino estar dispuesto a vivir y a morir por ella. El trueno cegó por siempre la esperanza. Arrancóle la sien de un golpe, mientras las prostitutas se escandalizaban por la ración de pan que no llegó. Afuera escaseaban las luces. La madre sigue pidiendo amnistía. Un sacerdote habla de amor mientras el muchacho ponía su mano sobre el radio. No podía más que desplomarse el cuerpo en la hierba. Afuera clamaban por él. Se le juntó el cielo y la tierra y el Cristo, que estaba cerca en la colina sudada de sangre. Paría una mujer entre gritos un hombre libre. Y 3. Los mejores hijos de esta tierra hemos sido aquellos que llevamos grabados en las espaldas las fajas del mal padrastro. Cuánto te hemos amado, madre, a pesar de tu indiferencia por nuestro llanto infante. Gracias. Gracias, Regi. Y quiero decir que se encuentra hoy aquí con nosotros, como casi siempre, el presidente fundador y presidente de honor de nuestro Pen Club, el poeta Ángel Cuadra. Asimismo está nuestra querida Rosa Leonor Wishmer, esta gran intelectual cubana. Matilde, ¿tú querías decir algo? Sí, yo nada más que quería pedir, sobre todo viendo cómo se había titulado esta protesta del PEN Internacional del Día de los Muertos, yo diría que es el día de aquellos que no están muertos, que murieron, dieron su vida, pero la dieron por la libertad y el derecho a decir lo que sentían y querían. Quiero un minuto de silencio por respeto a ellos. Y no voy a decir descansen en paz, porque todos aquí estamos seguros que están en la paz de Dios porque se lo ganaron. Un minuto de silencio nada más. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un intercambio de preguntas, de respuestas. Tenemos algunos minutos. Después, al final, vamos a tomar una foto, que creo que es José el que la va a tomar, porque tú tienes que estar, Luis, de los participantes en este evento. Y todos ustedes vendrán acá y nos tomaremos una foto. Pero bueno, tenemos tiempo para algunas opiniones, para algún intercambio. ¿Quién desea preguntar, decir algo, aportar algo? Dígame, Silvio Mancha. Luis estuvo hablando sobre la caída del muro de Berlín y me gustaría hablar un poco más sobre el tema, porque yo creo que a veces nos olvidamos que la caída del muro de Berlín sirvió muchísimo para que no cayeran mucha más gente pasando la misma frontera aquella, que es la que se ha pasado para salir de Cuba a través del estrecho de la Florida. Pues, ¿qué similitud hay entre tumbar la muralla en Berlín, en aquella época, en 30 años, y cuando vamos a tumbar o vamos a rellenar el espacio que hay de agua entre Florida y Cuba?
Bueno, de hecho estamos hablando del mismo muro, lo que uno es de agua y otro era de concreto. Más que una similitud hay una desgracia. Aquel hace 30 años desapareció y de nosotros no. Y cuando cayó el muro de Berlín, en esos días, en el 9 de noviembre de 1989, que empezó a correr la noticia, yo tengo grabado como 5 DVD, que era lo que existía en aquella época, la tecnología, con todo lo que estaba ocurriendo en vivo. Y lo tengo guardado. En VHS, sí. En VHS. Y lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo la emoción de las personas y la ansiedad. Yo me llené de esperanza y decía, bueno, si ahora cae el muro de Berlín y empiezan a caer los otros regímenes del campo comunista, eventualmente caerá Cuba. Y no ocurrió en gran medida, y desafortunadamente hay que decirlo de esa manera, por la complicidad de los cubanos exiliados. Porque en cuanto el gobierno de Cuba vio que se le cerró las puertas de la ayuda que le proporcionaba la Unión Soviética y los demás países del régimen comunista, creó y le vino el periodo especial, empezó a atraer y a invitar y a hacer que los cubanos exiliados entraran a la isla, llevaran cientos de dólares, millones de dólares y sustentaran el país y le dieran un aliento, algo que está haciendo ahora con la nueva crisis, que es la de crear estos mecanismos de recibir ayuda económica en dólares para paliar un poco, como ellos mismos han dicho, para recaudar divisas. Yo creo que a veces hay un poco de complicidad. El régimen está ahí, ese océano, ese estrecho de la Florida que nos separa eventualmente desaparecerá y llegará la libertad para nosotros. Quizás muchos de nosotros no la veamos, pero una esperanza como la que tuvieron los alemanes desde 1961, el 13 de agosto de 1961, cuando se levantó el muro, hasta el 9 de noviembre del 89 que desapareció. Pero cayeron muchos y fueron muchas las víctimas del comunismo, y algo que debería hacerse, que se está haciendo en Europa y se está proponiendo, es denunciar de una manera y declarar al comunismo como enemigo de la humanidad. Eso es más o menos lo que quería decir. Ahora creo que es importante, quizás por no nos damos cuenta, no queremos darnos de cuenta, Se supone que alrededor de 3.600 millones de dólares entran a Cuba a través del exilio, ya sea en divisa o en productos. Eso es una muralla que no iguala. Yo comprendo porque yo también tengo familia en Cuba, que es doloroso no prestarle ayuda, pero también es doloroso. Esa ayuda lo invalida a salir del problema. Sí, desafortunadamente es así. Una anécdota final sobre el muro de Berlín, o sea, de mi parte, sobre el muro de Berlín. Hay un documental, una serie que hizo la BBC de Londres en el año 90, que se llamaba People's Century, que era un recorrido por el siglo XX, década por década. Y cuando llegó la década del 80, terminaba con la caída del muro de Berlín como símbolo de la caída del comunismo. Y una de las imágenes que más me impactó a mí fue una mujer que en medio de la vorágine, que si se podía pasar o no pasar, llegó a la frontera y el guardia no la quería dejar pasar. Y ella, llorando a gritos, decía: me he pasado toda mi vida queriendo pasar la puerta de Brandenburgo y tú no me lo vas a impedir ahora, le decía la mujer. Y nosotros estamos en lo mismo. Queremos pasar lo que viene a ser nuestra puerta de Brandenburgo, que es el estrecho de la Florida, y nos cuesta trabajo y no lo hemos podido hacer, pero sé que algún día lo haremos. Gracias, Luis. Y este recordatorio, este acto, el PEN protesta en el Día de los Muertos, pues también ha servido para sacar el dolor que los cubanos cargamos durante 60 años de un gobierno totalitario totalmente. También el de Nicaragua, con la presencia de Ligia Guillén, que ha estado aquí, y su padre, un luchador por la libertad, murió en exilio y prefirió ser enterrado en
en suelo extranjero mientras el régimen de los Ortega impere en Nicaragua. Bueno, antes de concluir, ya más nadie va a hacer preguntas. Bueno, antes de concluir, Juan Carlos, voy a presentarle a Juan Carlos. Juan Carlos, primera vez que labora con nosotros y ha tomado este video. Y entonces, Juan Carlos, como aquí nadie te conoce y tú no conoces a nadie, nosotros hemos repartido numeritos entre las señoras que vamos a sortear o rifar, no sé cómo es mejor, ese arreglo floral. Juan Carlos, tú vas a decir un número del 1 al 16 y el que tú digas es a quien se le otorga ese arreglo floral. Pero dilo en alta voz. Si quieres, ven al micrófono. No, como Juan Carlos es nuevo aquí, para que no haya... Oye, ¿por qué esa discriminación de género? Esa discriminación de género. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos, camarógrafo, realizador. Bueno, le voy a dar la suerte a alguien por primera vez y pues agradecido. Que diga el número, promete que no lo sabes todavía. No sé nada, es más, solo es del 1 al 16, acá yo veo más de 30 personas. Faltaron, son damas. damas, ok. Bueno, le daré la suerte al número 9. Oh. Bueno, Sarita. Estoy súper feliz. Nunca me gano nada. Bueno, queridos amigos, con este momento, este detalle final, porque como se ha manifestado aquí, esos seres que hoy hemos mencionado son seres que han muerto pero siguen vivos. Tienen larga memoria porque viven en la conciencia y en la memoria de sus pueblos, de sus familiares. Y como homenaje a ellos, bueno, pues hemos sorteado, rifado esta ofrenda floral que hemos traído aquí en recordación de ellos. También estas velas, por regulaciones de las bibliotecas del condado Miami-Dade no pueden ser de cera, son velas de batería. Así que a todos ustedes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, habernos acompañado, a participantes, invitados en este día de recordación de los muertos. El PEN, este día que el PEN recuerda a los muertos, a los periodistas muertos, creadores muertos. Muchas gracias y esto lo vamos a compartir con diferentes centros de PEN, con todos ustedes y también lo enviaremos esta grabación al PEN Internacional. Por favor, los participantes que vengan aquí, los que declamaron, los que para tomar una foto, por favor. Muchas gracias por haber estado aquí hoy.